Escalofriante. El miedo te acecha. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escalofriante. Tengo una historia, que esta historia se llama La sombra en el cañaveral. Bueno, la historia empieza así. Esta historia me la contó mi abuela, de parte de mi padre. Sucedió cuando ella era todavía joven. Me dijo que vivía en el campo y que en ese tiempo las personas vivían de lo que cosechaban o producían en sus fincas. Su papá tenía cañaverales y que la entrada económica era la producción de dulce de raspadura, por lo que tenía que pasar buenas jornadas en el campo. Para los que no saben, el dulce de raspadura se saca del jugo de caña. El jugo se cocina en una olla donde lo calientan hasta que llega a una consistencia que le pueden dar forma. Y un trapiche es un molino tirado por bueyes para aplastar la caña y extraer el jugo. Algunos trapiches tienen un segundo piso que se accede por una escalera y que se utiliza para dormir o guardar cosas. Bueno, es un trabajo muy duro. El trapiche de mi abuelo estaba en medio de sus cañaverales, lejos de casa, como dicen, donde el viento da la vuelta. Él y sus peones trabajaban ahí una vez cada 15 días. Una noche, luego de haber obtenido suficiente jugo, empezaron los preparativos para la producción del dulce. Esa noche había luna llena, lo que facilitaba trabajar a oscuras. Todo iba bien. Ya casi tenían el dulce listo para pasarlo a los moldes, cuando uno de los peones empezó a hablar de la Tulivieja, contando historias de que la habían escuchado hace unas noches cerca de donde estaban. Uno de ellos le dijo que había algo que le molestaba sin igual, el golpe de una cuchara en una olla, por lo que empezaron a reírse y burlarse. Uno de ellos dijo que averiguarían si era verdad. Mi abuelo, escuchando, les dijo que se dejaran de estupideces, que estaban buscando lo que estaban quietos. Pero al parecer había estado tomando y les parecía gracia. Uno de ellos se levantó con una olla y empezó a golpearla con fuerza y a decirle insolencias, cuando de repente sintieron una brisa que movía las hojas de la caña, primero de un lado, luego del otro. En segundo, las fiestas que tenían se acabó. Produjo un silencio sepulcral. De pronto se escuchaba el crujir de las hojas en el suelo, y eso fue todo. Los tres peones salieron corriendo en todas direcciones. Mi abuelo, pensando que alguna persona que había estado escuchando la historia lo estaban asustando para robarle el dulce, por lo que decidió quedar. En ese momento subió al segundo nivel del trapiche para buscar su machete, y cuando observó una sombra que se aproximaba lentamente, se quedó en silencio, acostado boca abajo, observando entre las tablas la sombra que se acercaba. Cuando pensó hablar, sintió un pánico horrible y no pudo hablar. Escuchó cómo esta criatura devoraba el trabajo de varios días, pero lo peor estaba por comenzar. Mientras escuchaba cómo también devoraba el carbón y las cenizas, intentó moverse, pero una de las tablas hizo un crujido que produjo el silencio en su visitante. El miedo se apoderó de él por el terror que había cometido. Pasado unos segundos, la sombra empezó a moverse, a su parecer, ya que se marchaba, pero recordó que no había subido la escalera. Su peor temor estaba por hacerse realidad. La escalera empezó a moverse, quedó petrificado, sentí cada vez que estaba más cerca, hasta cuando alcanzó el segundo piso. Las tablas se hundían por el peso, su respiración era lenta, pero su corazón se podía escuchar en silencio. De pronto la criatura se agachó y empezó a olfatearlo por los pies. Sentía cómo iba subiendo hasta cuando llegó a su cuello. Él rezó todo lo que conocía. Un olor desagradable, putrefacto, lo rodeaba, pero no se movía. La criatura lo olió por última vez cerca de su nuca y se retiró. No se movió más hasta la mañana siguiente, cuando despertó. Bajó y observó que todo lo que quedaba del dulce estaba todo lleno de baba y tenía un olor agrio. Las cenizas y el carbón habían desaparecido, así como el dulce que tanto les había costado. Pero le dio
las gracias a Dios y pudo contarlo. Esta es una historia de Juan Carlos Espino. Si como Juan tienes alguna historia que contarnos para que lo publiquemos, estaremos encantados de hacerlo. Puedes enviarlos, tus historias aquí a la página de Home Extreme y la vamos a contar con mucho gusto para que tengas escalofríos. Thank you very much. Escalofriante. El miedo te acecha.